Perspectiva, la red de investigación sobre Friedrich Nietzsche en Chile. Soy Nicolás Rojas y tengo el honor de ser el moderador en este nuestro primer evento. Me imagino que las expectativas son altas, sobre todo teniendo en cuenta a la gran invitada que tenemos hoy, y esperamos estar a la altura. Antes de comenzar con el evento principal, me gustaría dejar con ustedes a la persona que dio el puntapié inicial para conformar esta red. Quiero dejarlos con Sebastián León Aros, que es licenciado en Filosofía por la Universidad de Chile, magíster en Filosofía por la Universidad París 8, y actualmente ha comenzado el 2020 una tesis doctoral bajo la dirección de Patrick Bodling en la Universidad Reims Champagne-Ardenne. Por favor, Sebastián, haz la presentación de la red. Bueno, hola, muchas gracias a todas y a todos por estar hoy día aquí con nosotras, con nosotros, con la red Perspectiva, que ha ido creciendo y tomando una fuerza increíble gracias a todas las personas que están acá y al esfuerzo y al trabajo y al ánimo que le han puesto a esto, y hoy ha dado fruto y de que nace Nietzsche, también nace Foucault, también nace Ricardo Espinosa. Entonces, un momento y una perspectiva, evidentemente. Voy a leer un pequeño texto, entonces, que preparé para la presentación de Interperspectiva. Bueno, hoy nace Interperspectiva, la primera red de investigación de Nietzsche en Chile, y junto a ella la presencia de Nietzsche, que tal un rayo de música ilumina nuestros días presentes y eleva nuestros espíritus hacia la ligereza y la alegría de vivir. Así como Nietzsche solía compartir con sus cercanos el pastel y el vino que su madre le enviaba para el día de su cumpleaños, nosotros compartimos hoy, junto a todas y todos ustedes, la dulzura de un proyecto que pretende ser parte de cada una y uno de nosotros y que nos invita a recordar, explorar, criticar y repensar, por medio de la vida, la experiencia y el error, el pensamiento de Friedrich Nietzsche. Probablemente, como muchos de ustedes hoy presentes, Nietzsche aparece en momentos donde sentíamos que la vida no tenía ningún sentido. Así llegó a mis manos, no recuerdo cómo, un texto llamado El Anticristo. El título me pareció de una sinceridad y un atrevimiento bastante extraño para la realidad conservadora de aquel entonces en mi contexto. En ese momento encontré a Nietzsche, o quizás él me encontró a mí, y así un diálogo infinito comenzó a surgir en la soledad de dos intimidades que se encontraron en espacios y en tiempos inactuales. De aquel diálogo silencioso que mantuve junto a Nietzsche durante años, comenzaron a participar otras figuras y otros espacios que de alguna medida daban forma y materialidad a esta escena invisible de la lectura y el pensamiento. Así, en la Universidad de Chile, tuve el primer curso sobre Nietzsche, mas mi diálogo seguía invisible. En el camino encontré muchísimas nietzschanas y nietzschanos, pero pocos espacios para dialogar y compartir nuestros pensamientos respecto de su filosofía. También pude experimentar la avidez de una juventud que intuía en el pensamiento y figura de Nietzsche una cierta emancipación y rebeldía necesaria para tiempos anémicos. Es a través de estas experiencias de vacíos y soledades, de silencios e infinitudes, que surge la idea de crear una comunidad nietzscheana en Chile. Una comunidad que comparte no solo los afectos intelectuales y vitales que el pensamiento de Nietzsche tiene para todas y todos nosotros, sino también una comunidad de espíritus libres que activamente, con la honestidad humana y un deseo ferviente, han creado y construido día a día esta forma de comunidad que hoy nace bajo el nombre de Interperspectiva. Interperspectiva es entonces una red y una comunidad filosófica integrada por académicos y académicas nacionales de diversas proveniencias institucionales, entre ellas la Universidad de Chile, la USACH, la UNCE, la PUCB y la Universidad Adolfo Ibáñez, que busca desarrollar actividades de investigación, de formación y de docencia de pregrado y posgrado, de vinculación con el medio y publicaciones científicas en temáticas relacionadas de manera principal, aunque no exclusiva, con el pensamiento del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. La red busca además reflexionar sistemática y críticamente acerca de su legado, problematizando la recepción y el impacto que su pensamiento pudiera haber tenido tanto en el mundo académico como en la esfera pública.
Una comunidad que, si bien cuenta con respaldos institucionales de prestigiosas universidades, no surge de la academia, sino desde el deseo de generar una comunidad que la trascienda. Precisamente a partir de un anhelo muy personal e individual que nos convoca y que, tal cual Nietzsche enseña, es vida y filosofía a la vez. Al mismo tiempo, Interperspectiva se proyecta como una instancia académica orientada a la articulación de redes internacionales de trabajo universitario, en vistas de las posibles asociaciones y vínculos susceptibles de ser establecidos en procura del cumplimiento de los mismos objetivos ya señalados, considerando la participación futura de expertos y expertas e investigadoras de otras instituciones universitarias, cuyos intereses filosóficos son también consonantes con el estudio del pensamiento de Nietzsche. En relación a lo dicho anteriormente, valga entonces mencionar a la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Reims, la Universidad de Friburgo, así como también aludir al apoyo incondicional que desde el comienzo de nuestra red nos ha brindado la Red Iberoamericana de Estudios Nietzschianos RIEN y el Seminario de Nietzsche de la Complutense. La Red de Investigación Interperspectiva de Nietzsche en Chile cuenta con la participación de Diana Urenque, Begoña Pesis, Carolina Llanos, Valeria Campos, Raúl Villarroel, Ricardo Espinosa Lolas, quien les habla Sebastián León, Nicolás Rojas, Víctor Berríos, Óscar Quejido Alonso, Víctor Muriel, Daniel Pérez, Arturo Cisternas, Carlos Sancho, Rodrigo Pérez y Matías Figueroa. Así también, Interperspectiva es una red que tiene toda la disponibilidad y el entusiasmo de recibir a nuevas o nuevos integrantes. Finalmente, para escuchar y compartir el diálogo vivo y presente entre Vanessa Lem, Diana Urenque, Begoña Pesis y Óscar Quejido, quisiera invitarlas e invitarlos desde ya a los dos de los muchísimos eventos que Interperspectiva está organizando y que se siguen sumando cada día. Para ello, las y los invito a visitar nuestro sitio web, redinterperspectiva.cl, en el cual también ustedes podrán ver todas las redes sociales que están incluidas. Entre los eventos próximos, cabe destacar para el mes de noviembre el lanzamiento del libro de nuestra destacada académica, persona investigadora Diana Urenque, Animales enfermos, filosofía como terapéutica, de la editorial Fondo de Cultura Económica. Por otra parte, porque Interperspectiva es vida y nacimiento, contaremos en diciembre con la presencia del lanzamiento del libro también Nietzsche y el laberinto de Ariadna, por la editorial ACAL, del destacado filósofo, amigo y persona Ricardo Espinosa Lolas, quien aprovechamos de felicitarlo también hoy que es su cumpleaños. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Sean nuevamente bienvenidas y bienvenidos a la presentación de la red de todas y todos nosotros, Interperspectiva. Muchas gracias, Sebastián, por esa excelente presentación y por unirnos, ¿no? Por unirnos en esta instancia. Quiero dejar con ustedes a la persona por la que creo que muchos están acá, ¿no? Vanessa Lem es profesora de filosofía y decana ejecutiva de la Facultad de Artes y Educación en la Universidad de Deakin, Australia. Ella es una filósofa internacionalmente reconocida, editora de los Nietzsche Studien y serie de libros asociados a la editorial de Greuter, dos editoriales de primer nivel que dan forma mundialmente a los campos de estudio de Nietzsche. Su investigación analiza la relevancia de la filosofía de Nietzsche para los debates contemporáneos en biopolítica, posthumanismo y los estudios sobre los animales. Recientemente publicó el libro Homo Natura, Nietzsche, Philosophical Anthropology and Biopolitics en la editorial Edinburgh University Press y es la autora de 3 libros monográficos, 3 volúmenes editados, numerosos artículos en revistas académicas y capítulos de libros sobre Nietzsche y el pensamiento político contemporáneo. Su trabajo ha sido traducido a 6 idiomas y ella trabaja actualmente en un libro sobre los antiguos cínicos y el cosmopolitismo. Por favor, Vanessa, adelante, estamos muy honrados de tenerte con nosotros. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes y contribuir al lanzamiento de esta red de investigación, que me parece un proyecto bien importante, relevante y un placer poder ser parte de este lanzamiento. Entonces, hoy día yo estaba pensando que podría presentar y me decidí hacer una presentación pequeña, no demasiado larga, porque estamos en Zoom y todos están cansados de Zoom, entonces no voy a hablar mucho para dejar más tiempo para la discusión también.
Y por supuesto pueden hacer preguntas al final y todo eso. Sobre el Homo Natura y el feminismo, que son como un tema, de repente uno se pregunta cómo las dos cosas van juntas. Y de hecho, si ustedes, bueno, todos lectores de Nietzsche, saben muy bien que esa figura del Homo Natura se introduce en el aforismo 231 del más allá de bien y de mal. Y típicamente cuando uno en las discusiones, en los debates sobre esa figura del Homo Natura, la discusión se centra en el aforismo 231 y muchas veces 230, disculpe, 29, 30 y 31. Pero interesantemente, justo después de esa sección sobre Homo Natura, Nietzsche incluye en el capítulo sobre cuáles son las virtudes del futuro, o esa investigación o sobre la virtud del futuro, o cuál es nuestra virtud. Unos aforismos, son 7 o 8 aforismos sobre la mujer. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo estas dos cosas y sobre lo que él llama el antagonismo entre hombre y mujer? Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la relación? ¿Por qué estos aforismos acá, en este capítulo? Y muchos investigadores dijeron, no, de hecho, se trata casi de un error. De hecho, es un capítulo aparte y no debería ser considerado con los otros textos. Y yo quiero presentar hoy un argumento en favor de leer estos aforismos juntos, porque pienso que sus reflexiones sobre la relación entre hombre y mujer forman inherentemente parte de su reflexión sobre qué es esa figura del Homo Natura y qué es la naturaleza humana. Bueno, eso es el tema de mi presentación y voy a empezar y vamos. Entonces, los pronunciamientos de Nietzsche acerca de lo eterno femenino o la mujer en sí y sobre este antagonismo necesario entre hombres y mujeres, le han valido la reputación de pensador misógino y reaccionario y contrario a las exigencias de las mujeres por ser reconocidas legal y políticamente como iguales. Sin embargo, existe al mismo tiempo un acuerdo generalizado en que las ideas de Nietzsche sobre la relación entre sexualidad y moralidad han sido centrales en la articulación de revisiones profundas, incluso emancipadoras, de nuestra comprensión acerca del modo en que la sexualidad contribuye a hacernos quienes somos, desde Freud hasta Michel Foucault, por supuesto, y también Judith Butler se apoyan en el texto de Nietzsche. Una de las razones por las que existen posiciones tan dispares respecto a las reflexiones de Nietzsche sobre la sexualidad y el género es el carácter complejo de su discurso sobre la naturaleza humana. Y es que el recurso al término Homo Natura puede prestarse a ser interpretado como naturalización de la sexualidad, contradiciendo de este modo la creencia feminista de que la biología no es destino. Entonces, en mi lectura, sin embargo, esta interpretación pasa por alto la tesis principal de Nietzsche, según la cual la recuperación de la naturaleza es la base de la transformación. Entonces, Nietzsche concibe esa naturalización o renaturalización del ser humano, ese famoso retraducir el hombre a la naturaleza como su tarea, en el aforismo 230, del más allá del bien y del mal, como una experiencia liberadora que permita a los individuos
redescubrir en su sexualidad una fuerza creativa y transformadora. Homo natura es una expresión que emplea Nietzsche para justamente desesencializar, como desensentialize, se puede utilizar así, como desesencializar al ser humano. Por lo tanto, el discurso acerca de la sexualidad que se encuentra en Nietzsche no identifica en el sexo el núcleo esencial de verdad en el ser humano. De hecho, solo adoptando un análisis nietzscheano de la voluntad de poder, en tanto voluntad de poder, es que Foucault fue capaz de identificar célebremente el papel dominante de las ciencias sexuales en la modernidad tardía. Todo en Nietzsche se opone a la posibilidad de recurrir a nociones metafísicas sobre la verdad y el ser al pensar la sexualidad. Por ello es que Butler y Derrida, por ejemplo, identifican en el discurso del filósofo sobre la mujer la otredad, la alteridad o la diferencia de la naturaleza humana. Esta alteridad de la naturaleza humana permite a los individuos, incluso a las relaciones sociales, distanciarse de todos los discursos de verdad, ya sean estos de carácter científico, moral o metafísico, los cuales reflejan formas de poder sobre la naturaleza. La naturaleza sexual, tal como Nietzsche la concibe, no es algo biológicamente dado que predetermina el funcionamiento de los cuerpos. Más bien, la realización de la sexualidad encarna la tarea de convertirnos en quienes somos, mediante el regreso a la naturaleza concebida como caos de impulsos. Eso último es muy probablemente lo que permite a los intérpretes formados psicoanalíticamente como Lucie Irigaray afirmar que para Nietzsche la diferencia sexual es anterior a cualquier construcción social o simbólica. No en el sentido de que el sexo en algún aspecto sea algo dado naturalmente, en oposición a una construcción cultural, sino en el de que lo real dionisiaco ocupa una anterioridad poética, mitológica, con respecto a las estructuras apolíneas de lo simbólico y que solo en relación a tal anterioridad puede establecerse una vida sexual creativa. Así pues, el aire reaccionario de la crítica de Nietzsche al feminismo moderno se debe en gran parte a su esfuerzo por recuperar una comprensión o experiencia más bien arcaica de la naturaleza, olvidada hace largo tiempo, pero no por sí misma, sino como una ocasión para un movimiento hacia adelante que abre el futuro orientado a la metamorfosis, a la transformación del ser humano. La serie de aforismos de 231 hasta 239, que en Más allá del bien y del mal siguen inmediatamente a la mención de Nietzsche al Homo Natura, son los que contienen sus más citadas y controvertidas afirmaciones sobre la mujer en sí, sobre el problema básico, varón y mujer, etc. Estos aforismos son generalmente puestos aparte como algo no relacionado relacionado solo de manera contingente con sus reflexiones acerca de la naturaleza humana y a la tarea de renaturalización. En contraste con las lecturas existentes de Más allá del bien y el mal, sostengo que las reflexiones de Nietzsche acerca del Homo Natura no concluyen en el aforismo 230.
Sugiero en este sentido que esos aforismos 231 hasta 39 introducen a la sexualidad como un tercer elemento en la relación entre el ser humano y la naturaleza, que resulta crucial en fondo para la transformación de la civilización humana en una forma más genuina y natural de humanidad. Esa dimensión político-cultural del pensamiento de Nietzsche sobre la naturaleza humana no ha recibido hasta ahora suficiente atención por parte de los estudios de Nietzsche. Los intérpretes han estado o demasiado ocupados con el problema del naturalismo científico en el pensamiento de Nietzsche o preocupados por acusarlo o defenderlo de las acusaciones de misoginia. Entonces, para comprender cómo Homo Natura se relaciona con el campo problemático de la sexualidad, debemos examinar más de cerca el aforismo 231, y es lo que quiero proponer una mini lectura hoy día de ese aforismo. Dicho aforismo funciona como puente entre la cuestión del Homo Natura y la de la sexualidad, a la vez que sirve de transición desde la discusión de la naturaleza del hombre, del humano, hacia la que trata acerca de la naturaleza del individuo. Entonces, en el aforismo, Nietzsche introduce la idea de una, cito, roca granítica de fatum espiritual, algo inmodificable allá abajo que define inherentemente la naturaleza y el destino de cada uno de los individuos. Esta referencia a una roca granítica de fatum espiritual es a menudo asociado por los intérpretes con algún aspecto del sexo o de la sexualidad que sería de alguna manera anterior a cualquier construcción social o simbólica del género. En las interpretaciones feministas de Nietzsche, este pasaje, entre otros, ha conseguido... ¿Sí? ¿Todo bien? Ah, ok. Este pasaje, entre otros, ha conducido directamente hacia el debate sobre si el pensador alemán defiende una posición esencialista u anti-esencialista con respecto a la naturaleza humana y la sexualidad. Por mi parte, sugiero que la pregunta es más bien la siguiente. ¿Cómo se relaciona la sexualidad con la transformación social y cultural? Según mi lectura, Nietzsche aborda el impulsor biopolítico de la transformación social de la naturaleza humana al interior de su discusión sobre el problema básico varón y mujer. En la concepción de Nietzsche de lo dionisíaco, la naturaleza se convierte en la negación de la razón y la moral, y es vinculada con una concepción del caos como anarquía y pluralidad irreducibles de pulsiones y sexualidad. Al reconocer al ser humano como ser viviente en continuidad con la naturaleza y negar cualquier diferencia cardinal entre humanos y naturaleza, Nietzsche se plantea la tarea de modelar al Homo Natura bajo el nombre de Dionisos, y lo que significa identificar en la sexualidad el sitio primario de liberación del individuo moderno respecto de las ideas occidentales cristianas fundamentalmente acerca de la naturaleza humana. Ahora, para Nietzsche, Dionisos también representa la adopción de la sexualidad como vehículo de transformación social reflejada en la idea homérica de la naturaleza como guerra entre los sexos. La sexualidad es pues un terreno de manifestación de las relaciones de poder
y de las respectivas dinámicas de dominación y liberación. Así, la reflexión sobre lo dionisíaco es para Nietzsche un tópico decididamente biopolítico. La perspectiva dionisíaca sobre la sexualidad concibe a esta desde el principio como lugar de entrelazamiento entre política y naturaleza. La transición hacia una moralidad más bien del bien, más allá del bien y del mal, se produce, por lo tanto, con el descoplamiento de la voluntad de verdad de los ideales morales, particularmente los falsos ideales acerca de la naturaleza humana. Bueno, ahora voy a enfocar un poco en qué significa para el individuo. Entonces, sexualidad, naturaleza individual y autoconocimiento. La concepción del ser humano como ser viviente natural, como homo natura, conduce a Nietzsche en el aforismo 231 hacia una indagación sobre la naturaleza del individuo y de su búsqueda de autoconocimiento y autotransformación. Al respecto, vale la pena recordar en primer lugar que el descubrimiento del texto básico Homo Natura no lleva a Nietzsche a postular una antropología. Esto es una serie de afirmaciones de carácter absoluto acerca del ser humano. En segundo lugar, que el hombre naturaleza no es tampoco el punto de partida para una reconstrucción científica o biológica de la vida de la especie humana. En cambio, Nietzsche lleva a sus lectores al corazón de su propia búsqueda de conocimiento y autoconocimiento, su propio fatum espiritual. Y les voy a leer la cita, la parte del texto que me interesa y también lo voy a pegar en el chat si se puede. A ver. Aquí estamos. Lo voy a pegar en el chat, si se puede. Sí, adelante. Sí, a ver. Yo creo que esa es, a ver. Déjame ver. Sí, ahí está. Vea. Ok. Ahí va la cita. Pero en el fondo de nosotros, im Grunde von uns, totalmente allá abajo, da unten, hay en verdad algo rebelde a todo aleccionamiento, unbelehrbares, una roca granítica de fatum espiritual, de decisión y respuesta predeterminadas, diese vorherbestimmte Entscheidung und Antwort, a preguntas predeterminadas y elegidas, vorherbestimmte, ausgelesene Fragen. En todo problema radical habla un inmodificable, unwandelbares, esto soy yo. Acerca del varón y la mujer, por ejemplo, un pensador no puede aprender nada nuevo. Y dicen, aprender nada nuevo, umlernen. Sino solo aprender hasta el final, auslernen. Solo descubrir hasta el final lo que acerca de esto está fijo, feststeht. Muy pronto encontramos ciertas soluciones de problemas que constituyen cabalmente para nosotros una fe sólida. Quizás la llamamos en lo sucesivo nuestras convicciones. Más tarde vemos en ellas únicamente huellas que nos conducen al conocimiento de nosotros mismos, indicadores que nos señalan el problema que nosotros somos, o más exactamente la gran estupidez que nosotros somos, nuestro fatum espiritual.
aquel algo rebelde a todo aleccionamiento que está totalmente allá abajo, y lo pone también en comillas, teniendo en cuenta estas abundantes delicadezas que acabo de tener conmigo mismo, ¿acaso me estará permitido enunciar algunas verdades acerca de la mujer en sí, suponiendo que se sepa de antemano, a partir de ahora, hasta qué punto son cabalmente nada más que mis verdades? Eso al fin de la cita. Entonces, eso es entonces, bueno, vamos a ver, voy a tratar de entender lo que nos está diciendo aquí. Entonces, para empezar, la pregunta de qué quiere decir Nietzsche cuando se refiere al fondo de nosotros, a lo totalmente allá abajo, ha desconcertado a muchos comentaristas. ¿Qué busca transmitir Nietzsche cuando nos habla de una roca granita de fatum espiritual y por qué esta apuntaría al problema que nosotros somos, o como dice, o más exactamente, la gran estupidez que nosotros somos? Lawrence Lamperth sugiere que cuando Nietzsche escribe acerca de lo totalmente allá abajo, haría referencia a la masculinidad y la feminidad como diferencias que se presentan como naturales e inmodificables. Entonces, para Lamperth, el pensamiento de Nietzsche sobre la naturaleza humana refleja una posición esencialista con la sexualidad operando no solo como un marcador de diferencia entre varón y mujer, sino también como el impulso definitorio de la vida de la especie humana. Lamperth, sin embargo, equipara falsamente la roca granítica de fatum espiritual con la diferencia sexual, como si el argumento de Nietzsche consistiría en afirmar que el destino espiritual de cada individuo no es más que un hecho biológico, cuando éste sostiene claramente que dicho destino se constituye en función de una decisión y respuestas determinada a preguntas predeterminadas y elegidas. Desde la perspectiva de la crítica nietzscheana de la moralidad, el aforismo 231 se ocupa en primera instancia de la cuestión de qué significa para la filosofía el descubrimiento del texto básico como natura, o en otras palabras, qué significa filosofar más allá del bien y el mal. Este aforismo enfatiza la continuidad entre el ser humano y la naturaleza y nos transporta de vuelta al cuerpo y su metabolismo. Cito: el aprender nos transforma, verwandelt, hace lo que todo alimento, el cual no se limita tampoco a mantener como sabe el fisiólogo. Fin de cita. Nietzsche equipara aquí la búsqueda del conocimiento con la de nutrición y explica que el aprendizaje humano es un proceso transformador relacionado con la fisiología de la vida vegetativa. Enfrentado con el texto básico Homo Natura, Nietzsche vuelve de nuevo sobre la pregunta: ¿qué es el ser humano? Desde una perspectiva filosófica, ¿qué significa que el ser humano se revele a sí mismo como ser viviente, como animal, como organismo? La enunciación del texto básico Homo Natura plantea así de manera inevitable la cuestión de la sexualidad, el problema básico varón y mujer. Sin embargo, antes de que podamos enfrentar directamente este problema, es necesario abordar el carácter de la relación entre la naturaleza y transformación, así como la cuestión del vínculo del conocimiento y la búsqueda de la verdad con la autotransformación humana. Nietzsche persigue un tipo de conocimiento que nos transforma, ¿no?
Eso es el tipo de conocimiento que él dice que le interesa. Pero también parece sugerir que hay algo en el fondo de nosotros, totalmente allá abajo, que es predeterminado, rebelde a todo aleccionamiento e inmodificable. Algo que es permanente, que está fijo, como dice, una roca granita de fato, que sería inaccesible e incluso contrario a un proceso de autotransformación. Nietzsche de manera llamativa empareja términos que describen la inaccesibilidad de la naturaleza humana, predeterminado, rebelde a todo aleccionamiento, inmodificable, fijo, etc., con otros que más bien sugieren lo contrario, a saber, la fluidez y la mutabilidad de la naturaleza humana. Escribe acerca de decisiones, respuestas, preguntas elegidas, soluciones de problemas, huellas que nos conducen al conocimiento de nosotros mismos, indicadores que nos señalan el problema de nosotros, que nosotros somos. Todos estos términos sugieren que la vida filosófica es una vida de devenir y autosuperación, de exploración abierta y búsqueda de conocimiento, en suma, una trayectoria de autodescubrimiento continuo, donde la pregunta ¿quiénes somos? Es perpetuamente respondida y, sin embargo, permanece invariablemente abierta. Lo predeterminado, rebelde, inmodificable y fijo en la descripción nietzscheana de la naturaleza del individuo no apunta hacia la esencia de la naturaleza humana. El descubrimiento del homo natura se relaciona más bien con la afirmación de los límites del conocimiento. Así, aunque se puede decir que la naturaleza es algo que nos pertenece y nos define, es también algo que nunca podemos comprender y hacer nuestra por completo. Cito, necesariamente permanecemos extraños a nosotros mismos, no nos entendemos, tenemos que confundirnos con nosotros. En nosotros se cumple por siempre la frase que dice, cada uno es para sí mismo el más lejano en lo que a nosotros se refiere, no somos lo que conocemos. Esa es una cita del prefacio de Genealogía de la Moral. Es por esto que en la búsqueda del conocimiento se aprende por la vía del error. Se aprende por la vía del error. A partir de respuestas y soluciones provisionales, es decir, convicciones, que nos conducen hacia lo que no somos. Y es que estrictamente hablando, no hay nada que podemos aprender acerca de quiénes somos. Al respecto, como sostiene Nietzsche, el pensador solo puede aprender o descubrir hasta el final. Y cuando dice hasta el final, literalmente poner fin al aprendizaje, auslernen dice, y detener sus esfuerzos para conocer. Aquí es donde el proceso de aprendizaje, por así decirlo, se topa con piedra, de donde surge tal vez la referencia a la roca granítica. Así la voluntad de verdad y la búsqueda de conocimiento solo nos lleva hasta cierta distancia en nuestra búsqueda de transformación y renovación. Finalmente, la transformación, el Umlernen, requiere desaprendizaje, auslernen, como dice Nietzsche. La razón debe detenerse y reconocer que al final, como señala Nietzsche, todos los logros culturales no son sino logros de la naturaleza. Estos no son obra de la razón, sino de la naturaleza. Y hay una cita de Strauss que me gusta mucho. En última instancia, todo pensamiento depende de algo imposible de enseñar, en el fondo, de una estupidez fundamental.
parece que la naturaleza del individuo, la naturaleza individual, ideas no evidentes y universalmente válidas son el fundamento de toda comprensión o conocimiento valioso. Cuando Nietzsche coloca, y ahí voy a concluir, cuando Nietzsche coloca la frase mujer en sí o allá abajo, entre comillas, esto no implica ni una referencia a la diferencia sexual fundamental entre hombre y mujer, ni al texto básico de la herencia de la especie, como argumenta Lampert. Más bien, Nietzsche escribe desde la perspectiva de una voluntad de verdad que se ha liberado de los grilletes de la moral y de la razón. Acerca del varón y la mujer, por ejemplo, un pensador, como dice Nietzsche, no puede aprender nada nuevo, sino solo umlernen, sino solo aprender hasta el final, auslernen, solo descubrir hasta el final lo que acerca de esto está fijo, y lo pone de nuevo en comillas. Nietzsche reconoce su propia estupidez, el punto en el que solo puede terminar o poner fin al aprendizaje, no solo en cuanto límite de la razón y de la moral, sino más fundamentalmente como apertura hacia el imaginario de la naturaleza que hace posible al individuo crear y recrear su propia naturaleza individual, incluida su sexualidad. Gracias. Muchas gracias, Vanessa, por esta excelente exposición. Cuando nosotros preparamos este evento, sabíamos que iba a ser una exposición de gran impacto, de gran calibre, y por eso, como red, no podíamos sino ofrecer también una instancia de diálogo, ¿no? Y esta va a ser una de las primeras instancias de diálogo en donde va a participar nuestra red. Así que a continuación, 3 miembros van a comentar tu exposición, y tengo el honor de presentar a una de las personas que personalmente creo que es una de las estrellas de la filosofía actualmente en Chile. Ella es la actual directora del Departamento de Filosofía de Santiago, de la Universidad de Santiago de Chile, USACH, es licenciada en Educación en Filosofía por la misma universidad, doctora en Filosofía por la Albert Ludwig Universität Freiburg y habilitada en Ética Médica por la Eberhard Karls Universität Tübingen, ambas instituciones de Alemania. Entonces quiero dejar con ustedes a Diana Urenque. Por favor, Diana. Muchas gracias, Nicolás, por la presentación. Yo ya espero que no se note, pero estoy muy colorada por dentro, así que muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa, en primer lugar, porque no dijimos, pero son las 4, más de las 4 de la mañana en Australia, donde ella está presentando, entonces es una cosa que hay que destacar. Gracias a todos por la organización, Sebastián, bueno, a todos, a los que están presentes. Yo voy a decir solamente un par de cosas, en primer lugar, porque aquí me imagino que hay también muchas otras personas que quieren comentar. El trabajo de Vanessa Lem, bueno, lo conocemos y yo comparto muchísimo de lo que ella presentaba acá. Creo que de las cosas, para decir en resumidas cuentas, que podría destacar de todo esto que de forma tan breve es tan estimulante, yo creo que es importante el punto de que ella claramente muestra un típico error que ocurre en la lectura de Nietzsche, que es esto de naturalizar muy rápido su pensamiento. Es decir, ese error constante, y por más que los comentadores intentamos hacer ver que existe, por cierto, la importancia del orgánico, lo fisiológico, que es algo que sí tiene algo que condiciona, no es un determinante en sentido naturalista, pero Vanessa muestra de manera muy notable que justamente este determinante misterioso que funciona sin una voluntad, digamos, del tipo que conocemos en otros tipos de filosofías. Y tampoco es uno a uno como determinación biológica de lo natural o no sé, una orgánica que determina ideas. Además, creo que otro punto importante de la presentación de Vanessa, creo que tiene mucha repercusión, porque efectivamente, o sea, podría tener mucha repercusión justamente en los estudios de género, porque uno de los grandes problemas que se observa en los estudios de género es que
está esta constante dicotomía entre lo que dice la biología de la sexualidad y lo que dice la sociología o las visiones más bien constructivistas del género. Y parece que hay dos mundos de los cuales es muy difícil hacer el tránsito. Y vemos como, por ejemplo, los estudios de la biología evolutiva nos cuentan los orígenes evolutivos del amor, con oxitocina, feromonas, etc. Pero luego eso en estudios de género parece que no hay salida, ¿no? Hay como este miedo constante a determinar o a entender todo de forma determinista y no de otra manera. Y creo que precisamente este tercer camino que nos presenta Vanessa a propósito de Homo Natura, la sexualidad como el puente entre, digamos, la naturaleza, Homo Natura, o el ser humano, naturaleza y la sexualidad. La interpretación que da Vanessa es justamente entender la sexualidad como algo clave para poder ver ese tránsito que insisto, es difícil. Yo lo que me encantaría preguntar, porque todo esto lo concuerdo, encuentro que es fascinante, yo misma no lo había pensado, pero me queda una duda, y eso lo pregunto porque me interesa mucho, es que si bien uno puede entender que aquí lo que hace Vanessa también es relacionar la sexualidad con lo dionisíaco, con lo agonal, con lo femenino, lo masculino, como esa figura justamente de guerra, ¿no? de origen, de posible transformación, transfiguración, cambio, que sabemos para Nietzsche es tan importante. Yo me preguntaba, en el caso de las feministas, que son más bien contrarias a la visión del cuerpo de la mujer, y ahí entrando a la mujer, como la gestante, cuerpo gestante, la que se embaraza. Y aquí está esta figura arcaica que también aparece mucho en la figura de Nietzsche, ¿no? O en el ahora de Nietzsche, la idea de que la humanidad se embaraza, la idea de que hay que gestar una nueva externa, o sea, como toda esta metafórica del cuerpo gestante, del producir, del parir, esto que aparece mucho en Nietzsche, que si bien Nietzsche también lo asocia a veces, parece que indistintamente a hombres o mujeres, parece ser una figura muy femenina, arcaica, y me pregunto si las feministas podrían estar de acuerdo con esa visión de mujer que está un poco en el fondo. No sé si se entiende más o menos lo que pregunto, pero ahí en el embarazo me parece que Nietzsche llega a un punto donde efectivamente parece ser más tradicional, y por eso también está este antagonismo hombre-mujer, pero posibilidades no binarias como de Judith Butler, por ejemplo, ya son cosas que probablemente Nietzsche no podría haber pensado, ¿no? Entonces, creo que lo dejaría hasta aquí como me interesa genuinamente saber cómo ve esto Vanessa, y le agradezco profundamente estas reflexiones. ¿Quieren que respondo al tiro o al final? Preferimos que las tres personas comenten y tú puedas responder, ¿no? Sería mejor. Muchas gracias, Diana, muchas gracias por esa reflexión. Y ahora quiero dejarles a Begoña Pesis. Ella es licenciada en Letras con mención en Lingüística y Literatura Hispánica y licenciada en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en Filosofía con mención Estética y Teoría del Arte por la Universidad de Chile. Así que por favor, Begoña, el escenario es tuyo. Gracias, Nicolás. Bueno, primero me sumo a los agradecimientos de Vanessa por el heroísmo, o sea, los agradecimientos de Diana por el heroísmo de Vanessa de estar despierta a estas horas y tan lúcida. Además, yo estaría pero un zombie. Te agradezco mucho la presentación, la disfruté mucho y también disfruté la lectura del capítulo en el que está inspirada esta presentación. Diana, también disfruté mucho tu intervención, por supuesto. Yo quería comentar algo también cortito, espero no pasarme de tiempo, voy a ponerme el cronómetro. Respecto a este tema de las mujeres en Nietzsche, o quizá más amplio del sexo y el género en Nietzsche, creo que las tesis de Vanessa son muy sugerentes para al menos intentar o ensayar pensar un Nietzsche, o sea, dos Nietzsches coherentemente, dos Nietzsches que parecen colisionar, como muy bien planteaba Vanessa. Un Nietzsche que es abierto a la autosuperación, a la transformación, el Nietzsche que problematiza los esencialismos, cualquier forma de esencia en sí, metafísica, fija, invariable. Y por otro lado, el Nietzsche del Homo Natura,
y por otro lado este Nietzsche del eterno femenino, de la mujer en sí, con sus convicciones o sus verdades muy fuertes sobre la función de la mujer, la salud de la mujer, como decía Diana también, el modelo reproductivo de la mujer, Nietzsche y el látigo, Nietzsche y el confinamiento de la mujer, el Nietzsche contrario a los, no sé, a los derechos igualitarios. Tenemos estos dos Nietzsches que están en coalición. Y concuerdo con Vanessa con que la mayoría de los comentaristas y las comentaristas tendemos a ignorar ese segundo Nietzsche. ¿Por qué es incómodo? Porque preferimos no solo ignorarlo respecto a la discusión sobre la naturaleza humana o el homo natura, sino en general. Es como algo que queremos obviar de Nietzsche, como si ese Nietzsche no existiera. Y uno podría pensar que ese Nietzsche incorrecto puede ser una forma de capricho, una forma de ser intempestivo, de ir contracorriente, contra las ideas modernas, pero me parece que Vanessa de alguna manera nos permite pensar ese gesto nietzscheano, que en principio puede parecer muy misógino, de un modo más profundo. Y en los minutos de los que dispongo me gustaría referirme a un elemento que está presente en la propuesta de Vanessa y que me parece particularmente sugerente para pensar coherentemente estos dos Nietzsche, que es la consideración trágica, o también dionisíaca quizá, sobre el ser humano en general y sobre el sexo y el género también en particular. Pero con esto no quiero que se malentienda como si en el intento o en el proyecto de Vanessa hubiera un intento por hacer una síntesis dialéctica de estos Nietzsche. Algo así como disipar toda la tensión que hay en Nietzsche, en lo absoluto. O sea, hay un Nietzsche en conflicto consigo mismo también. Y no creo que en el intento de Vanessa se quiera disipar esa tensión y simplemente subsir a Nietzsche y hacerlo muy coherente consigo mismo, muy transparente, muy políticamente correcto, higienizarlo, o sea, algo que al mismo Nietzsche no le habría gustado en lo absoluto. Y tampoco creo, como muy bien planteaba también Vanessa en su exposición, que aquí hay un intento de salvar a Nietzsche de la misoginia, del machismo, como de justificarlo, algo que tampoco le habría gustado en lo absoluto, y no se trata de ponerse en un debate maniqueo entre salvar a Nietzsche como feminista o condenarlo como misógino. Creo que el intento de Vanessa es mucho más atrevido que eso, va en otra dirección que en la de ese debate. Me parece que es un intento de rumiar profundamente la filosofía nietzscheana, en concreto estos pasajes de más allá del bien y el mal, de un modo muy original. Yo tampoco, como Diana, lo había pensado de esa manera. Una forma de rumiar elementos de la filosofía nietzscheana o alimentos de la filosofía nietzscheana que en principio pueden parecer indigeribles, súper tóxicos, nocivos, y tratar de asimilarlos, no por completo, no se trata de digerir todo lo que Nietzsche ofrece, pero encontrar nutrición inusitada en algunos elementos que en principio parecían tener que ser evitados completamente, de los que nos tendríamos que inmunizar. Y esto me recuerda mucho a la idea de fármaco derridiana, y Derrida es un autor con el que Vanessa dialoga mucho en el texto, la idea de remedio y veneno al mismo tiempo, que tienen muchas ideas de Nietzsche. Bueno, voy al punto directamente. A propósito de lo que anticipaba de esta consideración trágica, Vanessa rescata la idea que mencionó también en la exposición, que creo que está en el parágrafo 138, 137, si no me equivoco, por ahí lo tenía anotado, que se refiere al antagonismo esencial, a esta tensión necesaria, hostilidad necesaria entre hombres y mujeres. Y para Nietzsche precisamente ese enfrentamiento, en ese enfrentamiento, en ese antagonismo, está la posibilidad de ensanchamiento y de grandeza de hombres y mujeres, o sea, la elevación de la cultura. Y muy lúcidamente Vanessa previene de aclarar esto como, o sea, de entender esto como un dualismo de los sexos. Y muy lúcidamente plantea entenderlo más bien como una pugna trágica. Y me parece una excelente lectura, y me agarro de esa lectura. Y creo que esta pugna podría entenderse como, no como una dialéctica de dominación, sino como una dialéctica de dominación en la que
hay un opresor y un oprimido, un sometido y un dominante, sino una dualidad o una oposición trágica que permite la potencia de todos los impulsos en juego. De alguna manera lo que tienen las dialécticas de dominación es que uno o ambos polos terminan pulverizados o destruidos, se neutralizan, hay anonadamiento. No todas las luchas de contrarios o las luchas de polos ambivalentes, al menos, o con cierto grado de contrariedad, son trágicas. Si uno piensa, el par Dionisos-Sócrates, por ejemplo, no es un par trágico. Dionisos, el crucificado, no es un par trágico. Ahí no pueden concurrir conjuntamente ni potenciarse. Dionisos, Ariadna, Dionisos, Apolo, esos son pares trágicos. Y en esa línea creo que intenta pensar Nietzsche. En estos pares trágicos hay infiltración mutua, invasión mutua, máscaras, intercambio, obviamente hay enseñoramiento, resistencia, pero hay una intimidad también, una participación mutua. Y justamente el que comparezcan juntos permite que comparezcan por separado también. Y uno podría pensar, para dar ejemplos nietzscheanos, en que los impulsos femeninos irían por el lado de la belleza, la apariencia, el adorno, la superficialidad, en una línea muy apolínea, pero también lo salvaje, lo ineducable, el parir, y los instintos masculinos, culturalmente masculinos, la guerra, la profundidad, la seriedad, la razón. Y en el juego, en el choque de estos, en el intercambio de estos impulsos o apetitos o pulsiones, que como digo se empoderan, se resisten, se potencian, aparece la posibilidad de una humanidad y de una naturaleza vibrante, dinámica, creativa y transfiguradora. Y bueno, Diana hizo una muy buena pregunta al respecto de esta asociación del parir o del dar a luz a la mujer, pese a que Nietzsche obviamente sí es cierto que él mismo usa los dolores de la parturienta para referirse a sí mismo, o el dar a luz una estrella danzarina, Zaratustra, etc. Pero claro, uno podría pensar en que estos impulsos femeninos masculinos podrían estar en todos nosotros, o sea, no necesariamente asociados a un sexo. Y para terminar, porque me quedan 2 minutos, me extendí un poco, solo destacar al final que en la oposición que encarecida de Nietzsche a este proyecto de igualdad de derechos de mujeres y hombres, del proyecto ilustrado, moderno, burgués, es porque le parece poco trágico que en lo que redunda ese proyecto, esté uno, por supuesto, no de acuerdo con esa oposición al proyecto de igualdad. Lo que ve él en ese proyecto de emancipación femenina es nivelación, homogenización, uniformidad de pulsiones, de apetito, y por lo tanto debilitamiento, degeneración de la humanidad. O sea, el impedir que haya pulsiones plurales, diversas, de algún modo es enfermar y debilitar a la humanidad. Eso es lo que pretendería este proyecto, que de alguna manera impide cualquier individualidad descollante, un proyecto en que todos son exactamente iguales, uniformados, homogéneos, donde no puede descollar ninguna individualidad, ninguna singularidad, ni femenina ni masculina, y ciertamente no hay posibilidad de transfiguración y de apertura creativa. Voy a cerrar ahí. Muchas gracias, Begoña. Tu comentario fue increíble, en el lenguaje nietzscheano muy profundo. Muchas gracias por eso. Y quiero dejar ahora con nosotros a la persona que podríamos llamar nuestro padrino, ¿no? Óscar Quejido Alonso es profesor en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Es director del Seminario Nietzsche Complutense, SNC, desde su creación, y codirector del Grupo de Investigación Complutense Cuerpo, Lenguaje y Poder, Lecturas Contemporáneas de Nietzsche. Asimismo, es coordinador de la Red Iberoamericana de Estudios Nietzscheanos, RIEN. Y Óscar, agradecemos profundamente tu guía, y bueno, el escenario es todo tuyo. ¿Se me escucha bien? Porque estoy teniendo un poco de problemas técnicos hoy, no sé por qué.
¿Se me ¿Todo bien? escucha? Sí, vale, perfecto. Bueno, empezar dando las gracias, claro, y son muchos los agradecimientos yo creo que hay que dar hoy, ¿no? Desde luego, el primero a todos los que estáis ahí escuchando, a los organizadores por haber contado conmigo, a Vanessa por haber aceptado a estas horas tan intempestivas. Y bueno, y de manera general yo creo que a todos aquellos y a todas aquellas que habéis tenido la iniciativa de organizar esta red intempestiva, ¿no? que nace hoy, a Sebastián León, a Raúl Villarroel, a Diana Orenque, ¿no? En general a todos, y os deseo mucha suerte porque es un proyecto muy interesante, desde luego. Pues, sabéis que, como decía ahora Nicolás, yo coordino la Red Iberoamericana de Estudios Nietzscheanos y en varias ocasiones hablé con Sebastián y con anterioridad también con Vanessa y con otras personas sobre la necesidad de crear una red estable, ¿no? de investigadores en Chile, ¿no? Que es un país en el que la investigación sobre Nietzsche había tenido momentos muy elevados, ¿no? En particular en torno, pues, a la figura de José Jara, ¿no? Claro. Bueno, pues esto hacía que fuera especialmente interesante, ¿no? que surgiera esta red, ¿no? Bueno, gracias a todos, gracias a Sebastián, que recogió el guante, y al entusiasmo de todos y todas las demás que hoy estáis, que hoy estamos aquí, en realidad, ¿no? No quiero dejar de señalar que esta red nace con el apoyo institucional de varias universidades, como ha señalado Nicolás al principio, pero también me gustaría incidir en esto, ¿no? En que nace también con todo el apoyo de la Red Iberoamericana de Estudios Nietzscheanos y, en lo que a mí respecta, del Seminario Nietzsche Complutense, ¿vale? En todo lo que podamos colaborar con la experiencia que tenemos de los años que llevamos en estas lides, pues por supuesto podéis contar con nosotros. Ya dejo los agradecimientos y me pongo a la tarea. Me ha encantado desde luego la intervención de Vanessa, que he podido leer con más detenimiento, ¿no? en su libro, no sé si se ve bien, o Natura, ¿no? Este libro que en el capítulo 4 aborda esta cuestión más detalladamente, ¿no? Y de manera más sistemática, ¿no? Pero desde luego la aportación es, como decían mis compañeras, a las que también agradezco, mis compañeras de mesa, a las que también agradezco la intervención, es muy interesante. Yo, desde luego, claro, el problema de Nietzsche y la mujer es uno de los problemas, ahora mismo está incluso, podríamos decir, de moda, ¿no? Ha habido un congreso recientemente y ha habido intervenciones constantemente sobre esta cuestión, porque es uno de los temas que más interesan, pues, por la vigencia que tiene ahora mismo el discurso feminista, posfeminista, transfeminista, como lo queramos llamar, y el reconocimiento, ¿no? Que señalaba Vanessa, ¿no? de que Nietzsche es una figura fundamental en este sentido, ¿no? Nietzsche aporta herramientas conceptuales que son fundamentales para poder articular el discurso. En mi caso, yo miraría más al posfeminismo, ¿no? Al transfeminismo, estos textos de Butler, ¿no? De Paul Preciado, no tendrían sentido sin todo el trabajo previo de Nietzsche, ¿no? En la desnaturalización, ¿no? O la desustancialización de los géneros, la performatividad, que yo creo que es un tema que está muy presente en el discurso nietzscheano, ¿no? La performatividad, ¿no? Todo el sentido, el sentido de la crítica a la metafísica tan rotunda y tan radical que hace Nietzsche, solamente tiene sentido precisamente entendiendo una crítica muy radical a la naturaleza tal y como se ha entendido o como se podría entender tradicionalmente, ¿no? Y en ese sentido iría mi intervención y mi pregunta, si puede ser, a Vanessa, ¿no? Porque a mí me interesa mucho en este tema de la performatividad, podríamos decir, de la repetición de ciertos actos que terminan generando identidad y que terminan generando algo así como una naturaleza que no es una naturaleza. Yo me he fijado en muchas ocasiones en el tema del rol, ¿no? Nietzsche en varias ocasiones habla de la cuestión del rol. Me he permitido buscar un par de
de textos, nos voy a simplemente a leer un par de líneas muy breve, ¿no? Pero en el año 84, en un fragmento póstumo en el que se titula ¿En qué medida el hombre es un actor? Dice, ¿en qué medida el hombre es un actor? Dice, supongamos que el hombre individual consigue desempeñar un rol, ¿no? Se encuentra a sí mismo poco a poco. Tiene al final los juicios, los gustos, inclinaciones que hacen luego, que hacen juego con su rol, incluso la usual medida del intelecto admitida para eso. Primero, como niño, está diciendo que el niño es un rol, ¿no? Luego, como joven, luego el rol que es el propio del sexo, dice. Luego el de la posición social, luego el del oficio, luego el de sus obras, ¿no? Continúa ahí luego hablando, ¿no? Pero define directamente, ¿no?, el sexo como un rol, ¿no? Se juega un papel, ¿no? Un poco más abajo dice, el rol es un resultado del mundo externo sobre nosotros con el que hacemos concordar nuestra persona, como un acorde de cuerdas. Una ejemplificación, un sentido, un fin, en fin. Siempre, dice, naturalmente, más o menos. El hombre es un actor. El tema del actor que preocupa bastante a Nietzsche en este momento, además, en estos años, que también lo recoge en la Gaia Ciencia, en el 381, ¿no? Ese texto famoso que es a propósito del problema del actor, ¿no? El problema del actor. Ahí señala, ¿no?, que la actuación, ¿no?, el hombre artista, lo que lleva a ser al hombre precisamente un artista, dice que es un tema muy interesante porque además a mí es un tema que me interesó bastante cuando dice que los mejores actores son los que están más necesitados, ¿no? Dice los pobres, los judíos, dice los judíos han tenido que actuar mucho, ¿no? Estos que se mueven en un sistema, unas condiciones que están constantemente cambiando, ¿no? Dice ahí, el deseo interior de tomar una máscara y entrar en un papel, en una apariencia, un excedente de facultades de adaptación de toda clase que ya no se puede satisfacer sirviendo estrictamente a la utilidad inmediata. No es todo esto únicamente lo que constituye al actor en sí. Este instinto se desarrolla con más facilidad en aquellas familias pobres del pueblo que por presiones y complicaciones diversas deben asegurarse el sustento en rigurosa servidumbre, administrar su alimentación según sus bolsillos, Luego habla de los judíos que también tienen que adaptarse. En lo que respecta a los judíos, el pueblo del arte de la adaptación por excelencia, estamos predispuestos en este orden de ideas a ver en ellos por encima de todo una empresa, por así decirlo, y Nietzsche valora mucho a los judíos en ese sentido, ¿no? Dice que son el futuro de Europa precisamente por esa flexibilidad que les ha dado. Y termina diciendo, por último, las mujeres. Pensemos en toda la historia de la mujer que supuestamente deben ser actrices por sobre todas las cosas. Oigamos a los médicos que ¿no?, las mujeres tienen que ser actrices, tienen que desempeñar un rol constantemente, ¿no? Yo creo que hay muchos textos de Nietzsche que hablan del papel del género, ¿no?, en ese sentido performativo, actuante, reiterativo, de determinadas prácticas que construyen la personalidad, ¿no? Oigamos, dice, a los médicos que han hipnotizado a mujeres para acabar constatando que amarlas es dejarse hipnotizar por ellas. ¿Qué resulta siempre de esto? Que hasta cuando se entregan están representando, ¿no?, representando un papel. Es tan artista la mujer, termina diciendo Nietzsche, ¿no?, ahí en la Gaia Ciencia. Yo te preguntaría, ¿no?, por la importancia en relación con lo que has contado, ¿no?, por la relación y la importancia que Nietzsche le da, que desde luego estoy de acuerdo contigo, ¿no?, en ese núcleo, esa roca fija, invariable, pero desde luego en combinación, claro, en estos textos acentúan muchísimo, acentúan creo que muchísimo el papel del rol en relación al género. Y no sé cómo voy de tiempo, la verdad que no lo he mirado, no sé si es poco o mucho, pero bueno, yo en principio te preguntaría eso. Y muchas gracias nuevamente a todos. Perfecto, entonces, Vanessa, por favor, tiene el tiempo que necesite para responder a los comentarios. Sí, y muchas gracias por sus comentarios. Me encanta, me hace pensar mucho y es muy inspirador también. Hay muchas cosas que decir, pero voy a tratar de ser breve porque
creo que queremos también abrir un poco la discusión. Entonces, voy a centrarme en algunos puntos. Primero, empezando con la observación de Diana, que por supuesto, mi respuesta es breve. Es interesante, pero cuando Nietzsche habla de embarazo, cuando habla del cuerpo productivo, pero especialmente del embarazo, habla de sí mismo. No, de hecho, no hace alusión a la figura de la mujer o a en fondo, a esa idea más bien tradicional y clásica que la mujer es la que tiene que tener hijos, etcétera, etcétera. Pero cuando habla de sí mismo como filósofo, como autor, como escritor, es ahí que usa muchas veces esa imagen del embarazo. Y eso me parece interesante porque Nietzsche en muchas ocasiones usa figuras femeninas o figuras asociadas con lo femenino en sus autodescripciones. No sé, yo pienso que si quieres, como Nietzsche es como no binario antes de la letra, ¿no? Y cuando habla, y su noción, cuando habla de la creatividad o del embarazo como figura de creatividad con respecto a su filosofía o sus textos, su escritura, se presenta, para él, yo creo, una figura de totalmente vertido hacia lo afuera. Porque nosotros clásicamente cuando hablamos de embarazo pensamos interioridad, pero cuando Nietzsche habla de embarazo es como más bien, es como casi ponerse al expuesto de lo externo, de lo afuera, y para él es para decir que el proceso de escritura, la creatividad no es autosuficiente, no es un proceso dirigida hacia la interioridad, pero es más bien un exponerse a las contingencias de la vida, a los encuentros, al otro. Y eso es lo que yo veo en esa figura del embarazo o del cuerpo gestante que tú mencionas. Y no sé, sí, hay algunas citas cuando Nietzsche habla también, digamos, son mini chistes casi, y también hace alusión o más bien misógino sobre la mujer. Siempre hay como Begoña dijo correctamente, uno puede encontrar muchos textos también, pero lo que a mí me habló mucho es lo que iba a decir, que el embarazo para él es exponerse a lo afuera, es una relación más bien que una interiorización, y se autodefine como alguien que está embarazado con futuro, etcétera, etcétera. No sé, eso es como el primer punto, que yo creo que la manera en que Nietzsche habla de ese triángulo, si quieren, entre sexualidad, lo humano y la naturaleza, es un triángulo que nos saca de un pensamiento binario de la sexualidad. Eso es, en fondo, como mi punto. Y al final, no hay nada conclusivo sobre la sexualidad y nuestra identidad. O sea, yo creo que ese es también un punto importante, que para mí Nietzsche no solo es anti-esencialista, pero también tiene una
cuestiona la idea no solo de rol, pero de identidad, y es un pensamiento anti-identidad. Y eso es así que interpreto el aforismo 231, que nos, en fondo, abre, no nos lleva a una conclusión, pero más bien mantiene abierto la pregunta de nuestra sexualidad, de la naturaleza del humano y de nuestra identidad. Con respecto al comentario de Begoña, me encanta, muchas gracias. Lo que a mí me pareció importante en estos textos, que desde empieza con, y Nietzsche siempre usa el término Grund, ¿no? Empieza con el Grundproblem de Erkenntnis, el problema básico del conocimiento. Luego habla del Grundproblem, del Grundtext, el texto básico de Homo Natura. Y luego habla del Grundproblem, de nuevo, como de la tensión o de este antagonismo fundamental, que se traduce así, necesario, pero es Grundproblem, de nuevo, como entre hombre y mujer. Y algunos interpretaron esa referencia al Grund como ese básico, como algo conclusivo, esencial, más bien como el fundamento metafísico, casi naturalista, como dice Diana, del pensamiento de Nietzsche. Yo en vez, estoy de acuerdo contigo, Begoña, que se refiere a un Grund trágico, ¿no? Es una referencia al caos, al abismo. Y ese antagonismo entre hombre y mujer sí nos lleva a un abismo, a un caos, pero es ahí que nos descubrimos, como lo dijiste muy bien, Begoña, la pluralidad, como fuente de transformación, de participación mutua, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que para mí lo que me pareció importante es de conectar estas tres preguntas fundamentales, si quieres, entre el conocimiento, la naturaleza humana. Y cuando habla de sexualidad o ese gran problema entre hombre y mujer, para mí es el problema de la política y de la cultura. Y quería, en fondo, mostrar que su reflexión sobre la naturaleza del ser humano no se limita a una reflexión sobre el individuo o una reflexión filosófica ética, si quieren, o epistemológica hasta, pero más bien lo lleva directamente a un problema cultural político. Y que en fondo cómo concebimos la naturaleza humana es fundamental, o es al fondo, o es inseparable de cómo pensamos la transformación cultural y política. Y lo piensa a través de este antagonismo entre sí, Oscar, estoy de acuerdo, entre estos roles sociales, si quieres, y mostrando que estos órdenes políticos y esas visiones culturales también no son definitivas, que de hecho, efectivamente, existe el agon, hay un agon productivo que debemos recuperar a fin de poder llevar adelante
una transformación de la sociedad en la que vivimos, y eso significa también el rol que mujeres y hombres pueden jugar en esta sociedad. Entonces eso era para mí súper importante, de conectar en fondo naturaleza y política. ¿Y por qué es importante para mí? Bueno, una de las razones es que lo que mencionó Diana al inicio, que hay muchas interpretaciones de Nietzsche que quieren simplemente como naturalizar, o lo presentan como naturalista, que tiene nada que decir sobre la política, la cultura. Y eso yo creo que es no es correcto. Ahora, me encanta tu reflexión sobre el actor Oscar. Muchas gracias. Y estoy de acuerdo contigo. Hay textos, Nietzsche dice que mi problema es el problema del actor. Curioso como afirmación, ¿ya? Que es mi problema fundamental, es el problema del actor. Y hay una, si les interesa, hay un texto muy breve de Ernst Bertram sobre el actor. Y también hay una reflexión, un texto de Paul Patton, también sobre justamente ese problema del actor y la relación al género que tú desarrollaste, Oscar. Y claro, ese es el tema de la performatividad del género, el problema del rol, y luego lo conocemos bien desde el existencialismo sartreano hasta Butler. Pero yo quiero adjuntar otra cosa, porque yo creo que para entender lo que quiere decir Nietzsche, es súper importante de reconectarlo con el tema de la naturaleza, porque y eso no lo comenzamos, no lo mencioné mucho, no lo comenzamos mucho, pero lo curioso de nuestra existencia o de la vida humana o del cuerpo es que vivimos esta vida incorporada, que somos seres vivientes incorporados. Y ahí yo creo, y por esta razón, hay siempre algo que nos exige, o que no exige es la palabra equivocada. Hay algo que va más allá de lo que podemos conocer o entender, y ese algo, ese abismo, está a fondo de nosotros mismos, porque somos no seres abstractos, pero incorporados, vivientes. Y esa conexión, eso es lo que a mí me interesa, y eso yo creo que es más, no debemos perder atención a al hecho que estos papeles o estos roles son roles de seres vivientes, incorporados, relacionados a un medio ambiente, digamos, a una vida que no sea solo humana, pero como yo siempre digo, como animal, vegetal, cósmico, etcétera, etcétera. Y es ese afuera también que encontramos en este abismo, o sea, en la pregunta del conocimiento de la naturaleza, y también con respecto a ese Grundproblem, ¿no?, de hombre y mujer. Y con ese abismo que en fondo nos expone o al cual somos expuestos, es parte de nuestro camino
de transformación y autodescubrimiento que nunca lleva a, que no tiene fin o que está siempre abierto. Eso. Perfecto, muchas gracias, Vanessa. Aún nos quedan 5 minutos, bueno, 4, de la ronda de diálogo. No sé si Diana, Begoña o Oscar quieren dar un comentario más, o aprovecho de hacer una pregunta que apareció en el chat. ¿Qué prefieren? No sé. ¿Hago la pregunta del chat? Ok. La pregunta que te hacen, Vanessa, es ¿cómo es que debiese ser entendida la sexualidad para que pueda ser comprendida como un espacio de la afirmación de sí? Esa era la pregunta. Ay, pregunta súper difícil. A 5:30 de la mañana. No, es un chiste. Mira, es una muy buena pregunta y es una pregunta importante. Yo creo, y como dos cosas. Uno, no solo es una pregunta que le preocupa quizás más a Foucault que a Nietzsche, ¿no? Y los dos, yo diría de ambos, Nietzsche y Foucault, que tienen su cumpleaños hoy día, son críticos de la idea de la sexualidad como identidad. Y eso hay muchos debates, especialmente alrededor de la obra de Foucault, y Foucault se distanció bastante con respecto a teorías y movimientos de quien afirman la sexualidad como identidad. No sé si para ti afirmación de sí es afirmación de una identidad, entonces no. Para Nietzsche sería más bien sexualidad. La sexualidad es la manera de deconstruir, si quieres, o poner en cuestión cada intento de darnos una identidad o de darnos un rol, o sea, por la sociedad, o sea, por uno mismo, o sea, por tradiciones, etcétera, etcétera. O sea, eso sería mi respuesta. Muchas gracias, Vanessa. Me llegó una pregunta por privado que voy a leer igual porque es la última, y es de Brasil. Dice, me llamo Flavio Valentín, de Belén, Brasil. Circe es muy elogiada en los textos nietzschianos. ¿La figura de la mujer sería una maestra de la transfiguración? Felicitaciones y muchas gracias. Sí, a mí me encanta, sí, es una, bueno, no vaya, gracias por la pregunta, es una excelente pregunta y sería súper interesante, bueno, yo debería escribir más sobre esta figura, siempre quería trabajar más sobre Circe, lo he hecho un poquito, pero es muy intrigante. Uno tendría que, bueno, volver también, claro, a Homer, a la filosofía antigua, etcétera. Pero sí, yo creo que sí, cuando yo, digámoslo así, es interesante que Nietzsche en su vida, como las relaciones más importantes en su vida fueron relaciones con mujeres. Y sus gran amigas eran, de hecho, como mujeres súper emancipadas y mujeres que lo apoyaron, que lo ayudaron, que fueron como
en los momentos más difíciles de su vida, siempre había esas mujeres que lo acompañaron a lo largo de su vida. Entonces, yo creo que personalmente, como en su vida biográfica, las mujeres, sus amistades con mujeres jugaron un rol súper importante y de repente quizás, como tú dices, de cierre de transformación. Perfecto, muchas gracias Vanessa. Yo ya con esto cerramos la ronda de preguntas, ya estamos en el tiempo. Me gustaría solamente, como para cerrar este evento, hacerte una pregunta directamente a ti, y es, ¿qué esperas de una red de Nietzsche en Chile? ¿Qué esperas de nosotros como equipo de trabajo? Ay, gracias por la pregunta. Bueno, primero, yo como dice Oscar, estoy súper contento, los felicito mucho por lanzar esta red y me parece muy importante. Cuando yo viví en Chile, la primera persona que encontré con quien tuve muchas conversaciones sobre Nietzsche fue justamente José Jara, como fue una de las primeras. Entonces para mí también cuando nos reunimos hoy día, yo pensé en José y en las conversaciones que tuvimos, y yo creo que hay un espíritu fuerte nietzscheano en Chile, y me alegra mucho saber que ustedes se juntaron, que formaron esta red, y yo creo, como ustedes dijeron al inicio, una plataforma de conversaciones, de intercambios, pero también de lecturas mutuas, de textos. Es también un pensador muy complejo y se estudia más bien en comunidad de amigos y colegas. Y me parece es exactamente lo que la red Intempestivas plantea. Me parece una muy buena iniciativa y me alegra, y estoy siempre dispuesta a juntarme con ustedes si quieren conversar o intercambiarse sobre Nietzsche. Les felicito y gracias por la invitación, ¿eh? Y gracias por organizar este evento. Muchas gracias Vanessa, ha sido realmente un honor para mí poder moderar esta sesión. Y Seba, no sé si quieres cerrar la sesión con algún comentario, publicidad. Me escucho bien, sí. Y nada, agradecer a Vanessa por la gentilidad. Yo cuando le escribí un correo, gracias a Oscar también, fue muy gentil y estuvo ahí con una iniciativa y con la disponibilidad siempre presente, así que se lo agradezco muchísimo. Agradezco a Diana, a Begoña, a Oscar de estar aquí, de haber aportado con el diálogo, con sus ideas, que siempre han sido muy fructuosas, muy interesantes. Agradecer también al profesor Raúl Villarroel, que también fue la primera persona con la que yo conversé, aparte de Oscar, de este proyecto, y siempre me apoyó y me apoyó también en la licenciatura hace muchísimos años atrás, así que muchas gracias. Gracias a Nicolás por estar ahí también, por aportar muchísimo, y gracias a todas y a todos los que son parte de la red. Y bienvenido también y bienvenidas a quienes quieren ser parte también, porque esta red está creciendo y nace, o sea, tiene un día, y esperemos que tenga mucho más día y que empiece y crece. Entonces, para eso, de repente, invitarlo a visitar la página red que se llama, bueno, yo la puse en el chat para todos, se llama redintempestiva.cl. Dentro de esa página de internet ustedes pueden visitar el Twitter, Facebook, Instagram, y si quieren contactarnos, bueno, ahí también está el correo, así que bienvenido, muchas gracias por estar aquí, y gracias también por las personas que van a escuchar la conversación de mujeres en Nietzsche después, porque hay muchas personas que no pudieron estar, así que agradecido y muy feliz de esta instancia y este nacimiento. Y no olvidemos agradecer también a nuestro copiloto técnico, Lucas, que es la persona encargada de nuestras redes sociales. Muchas gracias, cerramos, dejamos de grabar. Que tengan una excelente tarde, noche, madrugada, donde quiera que estén en el mundo. Adiós.